Vamos a estudiar la diferencia entre inmunidad activa y pasiva y la inmunidad natural y artificial. Hablamos de inmunidad activa cuando es nuestro propio sistema inmunitario el que es capaz de producir anticuerpos al estar en contacto con un antígeno determinado. Dentro de la inmunidad activa tendríamos inmunidad natural, activa natural, cuando son las células de memoria de nuestro sistema inmunitario, linfocitos B y T de memoria, los que originan esa inmunidad tras superar una infección. Y hablaríamos de inmunidad activa artificial cuando esa inmunidad se desarrolla después de una vacunación. La inmunidad pasiva consistiría en que los anticuerpos se introducen en nuestro organismo sin que estos los haya producido de forma activa. Podríamos tener también inmunidad pasiva natural e inmunidad pasiva artificial. La inmunidad pasiva natural se produce cuando los anticuerpos pasan de la madre al feto, tanto durante el embarazo como durante la lactancia. Y la inmunidad pasiva artificial se produciría cuando nos inyectan un suero que contiene esos anticuerpos que han sido producidos de diferentes maneras, pero siempre a partir de sueros o bien purificados de personas que ya han sido infectadas y que han producido anticuerpos, o bien producidos en industria farmacéutica. Vamos a ver la presentación. Entonces, aquí tenemos un esquema con la inmunidad activa de tipo natural o de tipo artificial, la inmunidad pasiva también de tipo natural o de tipo artificial. Destacar aquí, antes de seguir avanzando, cómo la vacunación es uno de los mecanismos fundamentales para hacer que nuestro organismo tenga inmunidad frente a una enfermedad. La vacunación es una de las técnicas más importantes, más definitivas en el desarrollo de la medicina moderna. Mediante la vacunación hemos conseguido superar y eliminar determinadas enfermedades que han causado millones de muertes o consecuencias desastrosas para la humanidad. Insisto en esto precisamente ahora que estamos esperando con ansia que la ciencia pueda descubrir y desarrollar una vacuna eficiente contra la actual pandemia, el COVID-19. Y también insisto especialmente porque en los últimos años se han desarrollado movimientos sociales antivacuna con la presunción de que las vacunas pueden causar efectos secundarios indeseables. La posición antivacuna es una posición que no es defendible desde ningún punto de vista científico. Las vacunas son importantísimas y son las que nos permiten desarrollar una inmunidad general, lo que ahora hemos oído tanto como inmunidad de rebaño. Cuando la mayoría de las personas están vacunadas, las enfermedades por patógenos, tanto bacterias como virus, pero sobre todo virus, puesto que contra las bacterias tenemos mecanismos por medio de los antibióticos de lucha contra ellas, pero contra los virus, como veis, es bastante complicado luchar contra ellos. Entonces, la inmunidad conseguida mediante la vacunación general de toda la población es importantísima. Es como una especie de muralla protectora frente a esa enfermedad. Cuando hay muy pocas personas que no están vacunadas, esas personas, claro, están protegidas por la inmunidad general de toda la sociedad. Pero son pequeñas fracturas, pequeñas barreras en esa muralla inmunitaria. Cuando aumenta el número de personas que no están vacunadas, esa muralla se resquebraja y empieza a entrar la enfermedad de nuevo en el conjunto de la sociedad. Por lo tanto, la vacunación no es solo una responsabilidad individual. Uno puede tener
la responsabilidad de tomar un medicamento o no tomarlo. Es su salud y su vida la que está en juego. Pero cuando hablamos de vacunas, no es la salud individual la que está en juego, sino la salud general. Por lo tanto, es una responsabilidad de todos la vacunación. Bien, continuamos con las alteraciones del sistema inmunitario. Lo mismo que cualquier otro aparato o sistema, el sistema inmunitario puede dejar de funcionar correctamente. Entre estos fallos del sistema inmunitario tenemos la hipersensibilidad o alergia, las enfermedades autoinmunitarias o las inmunodeficiencias. En la hipersensibilidad o alergia, lo que ocurre es que nuestro sistema inmunitario responde de una forma que puede llegar a dañar a nuestras propias células y tejidos. Y esta respuesta excesiva se puede desencadenar precisamente frente a elementos extraños, pero que no son potencialmente peligrosos, como el polen, el polvo, determinadas sustancias químicas de algunos alimentos, etc. Los principales responsables de esta hipersensibilidad son unas células del sistema inmunitario que se denominan mastocitos. Veamos cómo sucede rápidamente una respuesta de hipersensibilidad. Bien, el alérgeno, es decir, la sustancia que provoca la alergia, por ejemplo el polen, provoca la producción de anticuerpos por linfocitos B, concretamente de anticuerpos del tipo inmunoglobulinas E. Aquí tenemos entonces la partícula de polen es reconocida como extraña por linfocitos B y estos se activan y producen inmunoglobulinas E. Las inmunoglobulinas E se unen a receptores de la superficie de la membrana de los mastocitos. Vemos aquí. Bien, cuando se produce el segundo contacto con el mismo tipo de alérgeno, estos mastocitos que tienen unidos las inmunoglobulinas E en su superficie, se unen, la partícula alergénica se une a las inmunoglobulinas E de la superficie de los mastocitos. Esta reacción hace que los mastocitos liberen una serie de sustancias químicas, entre ellas las histaminas, principales responsables de los síntomas de la alergia, y otras sustancias químicas, citoquinas o citocinas, que se comunican con otras células del sistema inmunitario y causa todos los síntomas de la alergia. En algunas ocasiones estas reacciones de hipersensibilidad pueden llegar a ser incluso no solo molestas, sino incluso muy graves, llegando hasta lo que denominamos como shock anafiláctico, que podría producir hasta la muerte. En las enfermedades autoinmunes lo que ocurre es que nuestro sistema inmunitario no distingue correctamente los componentes propios de nuestro cuerpo y ataca no a componentes extraños, como sería el diseño normal de actividad del sistema inmunitario, sino que ataca a partes propias del organismo, produciendo una serie de daños que normalmente causan enfermedades bastante graves. Entre ellas tenemos artritis reumatoide, lupus, esclerosis múltiple, etc. En este esquema tenéis algunas más. En el caso, por ejemplo, de la esclerosis múltiple, nuestro sistema inmunitario ataca las vainas de mielina de las terminaciones nerviosas, de los axones de las neuronas, y va produciendo una serie de daños en nuestro sistema nervioso que acaban alterando el funcionamiento de nuestro sistema nervioso y produciendo finalmente la muerte. No existen tratamientos específicos contra las enfermedades autoinmunes, por lo tanto son bastante difíciles de luchar contra ellas. En el caso de las inmunodeficiencias, lo que ocurre es que el sistema inmunitario de una persona queda inactivado parcialmente y no protege realmente, no protege totalmente a la persona que tiene esta inmunodeficiencia. Tenemos algunos casos, como por ejemplo la infección por VIH, el virus de inmunodeficiencia humana que provoca la enfermedad del SIDA,
y que lo que hace este virus es penetrar, parasitar células del sistema inmunitario y en un momento dado empieza a destruir células del sistema inmunitario de manera que la persona que tiene SIDA está desprotegida frente a otros tipos de infecciones. Por último, vemos un poco el concepto de trasplante y rechazo. El trasplante, bueno, sería la inserción de un órgano o de un tejido de otra persona en una persona enferma. Trasplantes de piel, por ejemplo, en un quemado, trasplantes de corazón en una persona que tiene dañado el tejido cardíaco, trasplantes de riñón, etcétera, etcétera. También hablamos de senotrasplante cuando ese trasplante procede no de una persona, sino de un animal. También existen sobre todo trasplantes de órganos a partir de cerdos. Evidentemente, cuando una persona recibe un trasplante, esos tejidos son reconocidos como extraños por el sistema inmunitario del receptor del trasplante y va a activar una respuesta para destruir esos tejidos. Eso es lo que denominamos como rechazo. De la misma manera, también podemos considerar como una reacción de rechazo la que ocurre cuando se realiza una transfusión sanguínea de un grupo que no es compatible. Por lo tanto, en los trasplantes lo primero que hay que considerar es la máxima compatibilidad entre el órgano trasplantado, el órgano del donante y el sistema inmunitario del receptor. En cualquier caso, siempre los receptores de un trasplante son tratados con inmunodepresores, es decir, tenemos que conseguir que su sistema inmunitario esté en un nivel más bajo de lo normal para que haya las menores posibilidades, las menores probabilidades de que ese órgano sea rechazado.